¿Qué tal, alumnos? En esta oportunidad, este video es el segundo video que está dedicado para los alumnos de primero de secundaria. Estamos viendo el tema de medidas de tendencia central. Bueno, en el primer video, fue dado, se realizó con que estamos viendo las medidas de tendencia central más conocidas, era la media, la mediana y la moda, ¿ya? En este caso se nos presenta un problema, ¿no? Dice de la siguiente manera: en la tabla se observan los puntos anotados por dos jugadores de básquet en los últimos 6 partidos, ¿no? Tenemos esta tablita aquí, en la cual tenemos los partidos, ¿no? Anotados: primer partido, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto partido, porque hubieron 6 partidos, nos dice. Acá tenemos a los jugadores, en este caso un jugador se llama Andrés y el otro se llama Pablo. En el primer partido, Andrés anotó 10 puntos, mientras que Pablo 2 puntos. En el segundo partido, Andrés anotó 12 puntos y Pablo 14 puntos. Y así sucesivamente para los demás partidos, ¿ya? Asimismo nos dice, el equipo está jugando un partido decisivo y ambos jugadores se encuentran en la banca. Si fueras el entrenador, ¿a cuál de ellos elegirías para que ingrese a jugar? Explica tu respuesta. Bien, entonces miren, un consejo que siempre lo repito es que cuando se nos presente así un problema, hay que leer una, dos, tres, cuatro veces para poderle encontrar sentido e ir viendo aquí, con qué está relacionado, con qué datos contamos y qué es lo que nos piden. Entonces, miren, aquí tenemos esta tablita, nos están dando que hay dos jugadores que han tenido 6 partidos y en cada partido cada jugador ha ido anotando un puntaje. Ya, aquí lo tenemos. Y en este caso, tenemos que elegir a cuál de ellos sería digamos, lo más aconsejable que entre a jugar, teniendo este puntaje acumulado de ambos anteriormente. Entonces, para ello, estamos en el tema de las medidas de tendencia central. Entonces vamos a ver cuál de estas medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda, sería la más adecuada elegir, ¿no? ¿Cuál sería la más representativa, la más adecuada para estos datos que tenemos y poder decidir con qué jugador sería lo más aconsejable que entre a jugar en el partido decisivo que nos están diciendo aquí, ¿no? Entonces, primero vamos a ver los datos, los puntos, en este caso son puntos anotados por Andrés, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ordenar primero los datos de menor a mayor. También se puede ordenar de mayor a menor, pero en este caso yo los voy a ordenar de menor a mayor. Primero, vemos los datos de Andrés. Entonces, Andrés de menor a mayor, ¿ya? Entonces, su menor dato, su menor puntaje acumulado fue 9. De I 10, de I 11, de I de nuevo se vuelve a repetir 11, de I 12 y de I 13, ¿bien? Entonces, estos son sus puntos anotados de Andrés, ¿bien? Los hemos ordenado de menor a mayor. ¿Con qué finalidad? Para calcular qué tan dispersos están estos datos. Si son homogéneos o si son heterogéneos. Entonces, miren, una manera para ver eso es calcular el rango. Para ver si están, mire, aquí dice, calculamos el rango para ver si están dispersos o no. Entonces, el rango, en el video anterior, ya lo expliqué también, lo representamos con la letra R mayúscula. Y rango va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. En este caso, ¿cuál es el dato mayor? Ya los hemos ordenado. El dato mayor sería entonces 13, menos el dato menor, que en este caso es 9. 13 menos 9 es 4. Entonces el rango es 4. Entonces, ¿y qué nos indica cuando el rango no es tan alto? Nos indica que los datos son un tanto homogéneos.
es decir, no están dispersos. O sea, ¿qué quiere decir un tanto homogéneos? Que son un poco parecidos, que están un poco, están cercanos, no están tan lejanos, ¿no? Porque el rango ha salido digamos, un valor no tan alto. Y también nosotros nos podemos dar cuenta que los datos son casi, no están tan alejados, no están tan dispersos, ¿no? No hay tanta diferencia, están un poco cercanos, ¿ya? Entonces, como el rango es 4, en este caso utilizamos qué medida de tendencia central sería la más adecuada, la más propicia cuando los datos son un tanto homogéneos. En este caso, ya esto lo hemos explicado en el anterior video, se utiliza la media o promedio, ¿ya? Entonces, ya hemos llegado a esto, entonces vamos a calcular la media o promedio. El promedio en la mayoría de los libros se representa con una X y una rayita arriba. Entonces, para encontrar el promedio o media, que es lo mismo, media aritmética también la llaman, sumamos los datos que tenemos. Bueno, en este caso tenemos el 9, más el 10, más el 11, más el 11, más el 12, más el 13. Y lo dividimos sobre el número total de datos. En este caso, ¿cuántos datos hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumamos, en el numerador tenemos 66 sobre 6. En este caso es 11. Entonces, el promedio es 11, ¿ya? De puntos acumulados o anotados en estos 6 partidos, ¿ya? Entonces tenemos aquí el promedio, ¿bien? Ahora pasamos a calcular, ver con Pablo, ¿no? En este caso vamos a ver cuánto puntaje ha acumulado Pablo en total, ¿no? Digámoslo así, para entenderlo. Entonces vamos a ver, igual, siguiendo la misma lógica, ordenamos los datos de menor a mayor de Pablo. Entonces el menor dato en este caso es 2, de ahí sigue el 4, el 7, 14, 17 y 22. Igual calculamos el rango lo calculamos restando el mayor valor, que en este caso es 22, menos el menor valor, que en este caso es 2. 22 menos 2, 20. Entonces el rango es 20. En este caso nos damos cuenta que el rango es un poco alto, ¿no? Está muy elevado el rango. Y también nos podemos dar cuenta aquí, ¿ve? Cuando los datos son un poco, como tenemos nomás 6 datos, nos damos cuenta que hay mucha diferencia en los datos, porque el menor dato es 2 y el mayor es 22. Hay mucha diferencia, están muy alejados estos datos. En este caso decimos que los datos están muy dispersos, ¿no? En este caso el rango es muy alto, por lo tanto podemos decir que los datos están dispersos, es decir, son heterogéneos, o sea, están muy alejados, muy diferenciados. Hay mucha diferencia entre estos datos. En este caso, cuando ocurre eso, cuando el rango es muy alto y los datos están un poco dispersos, están muy alejados, son muy diferentes, la medida más adecuada es la mediana, ¿ya? Entonces la mediana sería, entonces pasamos a calcular la mediana. Como ya hemos ordenado de menor a mayor los datos, entonces en este caso, la mediana, ¿cuántos datos tenemos aquí? Tenemos 6 datos. El 6 es un número par, ¿no? Cuando el número de datos es par, en este caso es 6, se toman los datos que están en medio, se suman los dos y se dividen entre 2. Y ahí encontramos la mediana. Si los datos hubieran sido un número impar, se toma el número de en medio. Pero en este caso, como los datos son par, hay 6, el número de datos es un número par, hay 6 datos aquí, se toman los de en medio. Y nos damos cuenta dejando la misma cantidad de datos al lado izquierdo y dejando la misma cantidad de datos al lado derecho, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, es porque el número de datos en este caso es 6 y el 6 es un número par, siempre se toman los datos del medio, pero si hubiese sido un número impar, por ejemplo, hubiese sido 5 datos nomás aquí, tomamos el dato que esté en medio, ¿ya? Y que quede la misma cantidad de datos al lado izquierdo y al lado derecho.
pero en este caso, como son 6 datos, es par, tomamos siempre el promedio de los 2 datos que están en medio, ¿ya? Entonces, tomamos mediana, va a ser igual a ver, elegimos, vemos cuáles son los datos que están en medio, el 7 y el 14, entonces ponemos mediana, es igual a 7 más 14 y lo dividimos sobre 2 porque son 2 datos. ¿Cuánto nos da? 10,5, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo tiene un puntaje anotado en estos 6 partidos de 10,5 aproximadamente. Entonces, nos piden aquí, tenemos que responder a lo que nos están diciendo. Si fueras el entrenador, ¿a cuál de ellos elegirías para que ingrese a jugar? Entonces, miren, lógicamente elegiríamos al que tiene mayor puntaje acumulado en estos 6 partidos, ¿no? Entonces, vemos, ¿quién tiene mayor puntaje acumulado? ¿Pablo o Andrés? Pablo tiene puntaje acumulado 10,5 y Andrés 11, ¿ya? Entonces, estos 3 puntitos significa conclusión, concluimos, se elegiría a Andrés porque tiene mayor puntaje anotado, en este caso tiene 11 puntos acumulados, ¿ya? No es mucho, pero hay una diferencia aquí, ¿no? Sería, bueno, esa sería la respuesta. Bien, alumnos, espero me hayan entendido y si tienen alguna pregunta o duda me lo hacen saber. Gracias.